Bueno, muy buenos días para todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestra charla. Primero que todo, les queremos dar la bienvenida en nombre de nuestra presidenta ejecutiva, la doctora Lina María Ramírez Londoño. Esperamos que ustedes, sus colaboradores, todo su equipo de trabajo y su familia se encuentren supremamente bien. Hoy nos convoca un tema que cada vez está cobrando mayor valor, teniendo en cuenta las condiciones en las que nos encontramos, y lo queremos hacer estratégico y con un aliado muy importante para la Cámara de Comercio de Manizales, que es la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Peruana. La charla que vamos a dar hoy es Cadenas Globales Regionales en el marco de la Alianza del Pacífico, Colombia, retos y oportunidades. Para ello nos acompaña el director general de la Cámara Colombo-Peruana, el señor Luis Alfonso Chala, a quien nosotros agradecemos por su compromiso, por el apoyo que nos ha brindado en este momento, por el trabajo colaborativo con nuestros empresarios y por hoy querernos compartir su experiencia, su trayectoria, su conocimiento y la importancia que para Colombia y para nosotros, nuestros empresarios exportadores y con potencial exportador, cobra mayor importancia el tema en el cual nos podemos enfocar. Luis Alfonso, muchas gracias, nuestra gratitud por su disposición, por su tiempo, por su entrega y por hoy darnos lo mejor y compartir con nuestros empresarios. A nuestros empresarios les pedimos y los asistentes que nos acompañan por la plataforma de Zoom y YouTube, a los que se encuentran en la plataforma de Zoom, que tengan sus micrófonos y sus cámaras en silencio, e igual que en la presentación con nuestro consultor y con nuestro director de la Cámara Colombo-Peruana, si tienen alguna pregunta en el marco de su intervención, pueden levantar la mano o en el chat nos la pueden hacer y en la medida en que vayamos teniendo esta presentación se la vamos a ir compartiendo y él las va a ir resolviendo. Así que a todos, muchas gracias, bienvenidos y Luis, damos inicio a nuestra charla. Gracias, Nelly. Muy buenos días. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas por esta invitación. Muy buenos días a todos los empresarios presentes. Y bueno, vamos a aprovechar esta horita que tenemos con el ánimo de dar a conocer un poco en qué estamos en la Alianza del Pacífico, en materia de aprovechamiento y por supuesto también en qué estamos en materia de inserción en las cadenas globales de valor, tal vez hoy más denominadas cadenas regionales de valor. Entonces esperamos a lo largo de esta charla pues ir abordando algunos temas de interés específico que tienen que ver muy puntualmente con esa relación puntual que Colombia ha venido desarrollando con los países miembros de la Alianza Pacífico y obviamente esos sentidos de cooperación que van a ser muy importantes si es que queremos realmente aprovechar y hacer uso de lo que significa el concepto de cadenas globales de valor. Entonces, bajo esa premisa, vamos a dar inicio a la presentación. Como bien lo comentaba Nelly, pues la idea es que de las preguntas que tengamos, me gustaría más bien que las resolviéramos al final del ejercicio, las envíen por chat y al final del ejercicio dar respuesta a las diferentes preguntas para no interrumpir la presentación, de manera que alcancemos a proyectar todo lo que hemos preparado para ustedes. Vamos a dar inicio en este instante. Listo, no debemos olvidar, por favor, que la Alianza del Pacífico tiene varios objetivos. Cuando uno va y revisa digamos, los apéndices y los textos de lo que significa o lo que se quiere a través de la Alianza del Pacífico, se encuentra uno por allá con ese gran tercer objetivo que vislumbraron en su momento quienes iniciaron este proceso de negociación hacia el año 2011, y es que buscaban o se busca a través de la Alianza del Pacífico que esta sea una plataforma de articulación política, que esta sea la manera de integrar económica y comercialmente nuestras economías, pero todo ello con un fin primordial, y es que ese esfuerzo comercial y económico que se quiere hacer a través de la Alianza del Pacífico tiene un fin primordial, que es esa integración con el Asia-Pacífico. Es importante recalcar, y yo siempre lo menciono en las diferentes charlas que damos sobre este tema, es que la Alianza del Pacífico no nació con la finalidad de que Colombia le venda más a Chile, o que Chile le venda más a Perú, o Perú a México, o México a Colombia, porque los vehículos comerciales naturales para hacer negocios entre nuestros países ya existen desde hace varios años. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Chile,
tenemos un G2 con México, un tratado de libre comercio con México, tenemos a través de la Comunidad Andina de Naciones hace cerca de 50 años un acuerdo comercial con el Perú. Entonces, los vehículos comerciales para ese desarrollo de negocios, muy enfocado a bienes, obviamente, ya existen. La Alianza del Pacífico, obviamente, quiere ser un ente articulador, obviamente busca también generar esos espacios comerciales y de repente lo que sí encontramos a través de la Alianza del Pacífico es un gran beneficio para las empresas de servicios. A raíz de la negociación de la Alianza Pacífico, pues vimos cómo el tema de servicios entre nuestros países empezó a fluir de una manera importante. Hace 10 años atrás, 8 años atrás, en México, por ejemplo, nos exigía visa para poder viajar a este país. A raíz de la negociación de la Alianza Pacífico fue que México decidió quitar la visa para colombianos y eso hoy, por ejemplo, permite que nuestros profesionales en servicios puedan de manera directa visitar este país y, digamos, prestar sus servicios profesionales. Lo mismo pasa de manera permanente entre Colombia y Perú. A través de la comunidad andina, pues hoy por hoy los colombianos o los miembros de la comunidad andina podemos ingresar a nuestros países simplemente con la cédula, ya no requerimos pasaporte. Entonces, esa articulación importante que se ha venido generando a nivel de los 4 países de la Alianza Pacífico, pues va a ser muy primordial, pero recalco, el fin importante de este acuerdo es facilitar esos espacios y esos canales de comercio hacia el Asia-Pacífico. Y desde allí, desde este tercer objetivo, es que se empieza precisamente a hablar un poco de cadenas globales de valor o de cadenas regionales de valor, como inmersas dentro del mismo proceso, buscando que estos 4 países, a través de la articulación de su aparato productivo y demás, y esos esfuerzos comerciales que en conjunto hagamos, pues busquemos el aprovechamiento de oportunidades hacia el Asia-Pacífico. Ya vamos a estar hablando un poco más de cómo, por ejemplo, Chile o cómo, por ejemplo, Perú han venido desarrollando ese ejercicio de manera juiciosa, aprovechando los beneficios y ventajas que ofrecen estos mercados. Debemos también tener presente que nuestras economías de los miembros de la Alianza Pacífico no son complementarias. Eso es importante. Nuestras economías se parecen mucho. Ahí damos algunos ejemplos, por ejemplo, la industria automotriz colombiana con la industria automotriz mexicana, pues entran a competir de alguna manera directa. Lo mismo pasa con sectores como la minería y la agricultura entre Perú y Chile. Y ahí se abre un nicho de oportunidad porque al cerrarse un poco las puertas de negociación de manera directa entre sus miembros, a raíz de que nuestras economías son muy similares o nuestro aparato productivo son muy similares, pues empiezan a buscar inserciones en terceros mercados. Entonces, buscamos cómo llevar a través de los países miembros de la Alianza Pacífico y las sinergias que podamos generar entre nuestros aparatos productivos, a aprovechar beneficios o ventajas que se dan en terceros mercados. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Obviamente buscamos y nuestros empresarios buscan aprovechar las oportunidades que se puedan generar entre nuestros mercados, pero ahí es importante, y para el caso colombiano y peruano, que lo representamos de manera directa, siempre hemos dicho que es importante definir y encontrar muy bien esos nichos de oportunidad, porque al tener sectores muy similares en los que ellos son fuertes, pero Colombia también lo es, debemos encontrar esos nichos de oportunidad específicos que nos permitan precisamente abordar con éxito una negociación entre un empresario colombiano y un empresario peruano. Ahí, por ejemplo, los servicios para las empresas que están de este rubro, servicios de obras de ingeniería, servicios de software, servicios de salud, servicios de consultorías especializadas y demás, pues tienen un gran nicho de oportunidad en estos mercados. Y realmente un país como Perú demanda muchísimo el conocimiento de los expertos y profesionales colombianos, y en algunos sectores han sido precisamente colombianos los que en este mercado han ido casi que a instruir y a enseñar su conocimiento, y los peruanos tienen algo y es que aprenden rápido, e inclusive algunos sectores del software, se puede decir que el profesor de software para Perú fue precisamente nuestros profesionales colombianos, y hoy en día es un sector que Perú tiene de cara a exportación
y está exportando a países como el Triángulo Norte y demás. Algo que tenemos que tener presente también para esto que vamos a hablar de cadenas globales de valor es la tecnificación que existe al interior de la Alianza Pacífico. Hubo un congreso en el año 2018 que precisamente habló sobre el nivel de tecnificación de los países de la Alianza Pacífico y cómo ese proceso de tecnificación pues, nos llevaría o nos marcaría el camino para insertarnos en las cadenas globales de valor. Y ahí pues desafortunadamente nos encontramos unas cifras que no son nada alentadoras, sobre todo para Colombia y para países como Perú, en donde tenemos una tarea pendiente definitivamente por desarrollar. A nivel de exportaciones de la Alianza Pacífico al mundo, pues ustedes ven ahí en la gráfica, no la voy a leer, pero la gráfica habla por sí sola, en que el grado de desarrollo de manufacturas de alta tecnología y de media tecnología, pues realmente esos porcentajes al interior de la Alianza Pacífico son muy bajos. Tal vez México es el país que de alguna manera con la industria automotriz y otra serie de manufacturas allí, pues está más cerca de lo que el mundo está demandando y donde precisamente se genera valor. Y cuando vemos hacemos ese mismo análisis a través de ese intercambio que se da entre la Alianza Pacífico, pues las cifras realmente son muy similares en materia de elaboración o desarrollo de manufacturas de alta y media tecnología. Entonces ahí tenemos una tarea pendiente, nuestros países. Ahí es donde, por ejemplo, nace una gran oportunidad de precisamente establecer lazos comerciales importantes con el Asia-Pacífico para transferir ese tipo de conocimiento. Un país como Perú lo ha venido desarrollando de manera importante. No olvidemos, amigos empresarios, que Perú tiene un acuerdo de libre comercio con China y eso le ha permitido, por ejemplo, a las empresas peruanas tener o reconvertir su industria y reconvertir su tecnología y volverse empresas de talla mundial. Uno visita las compañías más relevantes del Perú en materia de tecnología, realmente asombran en el sentido de que son grandes cadenas de producción prácticamente automáticas, donde el recurso humano pues es muy limitado porque la máquina hace todo por sí sola y las cantidades de producción son impresionantes. Entonces tenemos una compañía como el Grupo Gloria, a través de su planta de producción, por ejemplo, de leche evaporada del mundo, que es la más grande del mundo, y ustedes ven a lo largo de la planta 4 o 5 personas, de resto la máquina todo lo hace solo y sacan millones de latas por día y están exportando a más de 80 países del mundo. Entonces eso es importante también cuando hablamos de la firma de negociación de acuerdos de libre comercio con aquellos países que también nos pueden aportar desde el punto de vista tecnológico. Obviamente aquí viene un papel importante y primordial, uno por parte de nuestras autoridades de promoción comercial del gobierno y otro también por parte del mismo empresario para alentarse a ingresar a este tipo de acuerdos y de convenios. Cuando analizamos la Alianza Pacífico desde las cifras, esto obviamente son cifras inmediatamente al 2019, la gran mayoría. Ahorita estamos en otro contexto, todos lo sabemos, pues muy seguramente ya se estima para el caso peruano un decrecimiento del 4,5%, muy similar en Chile. Para Colombia se estima un decrecimiento de cerca del 3%. Entonces, obviamente, este momento actual nos está afectando. Pero hasta antes de esto, y analizábamos las cifras de lo que significa la Alianza Pacífico en sí, pues nos encontrábamos unos países sólidos a nivel de la región, unos países de manera, digamos que, importantes en la participación comercial para Latinoamérica. Por eso es que los ojos del mundo están puestos en los 4 mercados de la Alianza Pacífico. Cuando ustedes ven por allá en las presentaciones en las que han podido asistir de Alianza Pacífico, pues siempre se encuentran el famoso término de estados observadores y tenemos más de 50 países hoy por hoy pendientes de lo que está pasando al interior de la Alianza del Pacífico. ¿Qué quiero resaltar de esta diapositiva para el momento actual? Algo como lo son las reservas internacionales. Ahí encontramos cómo países
todos los 4 países de la Alianza Pacífico, pues de alguna manera tenían un buen ejercicio y trabajo en materia de reservas internacionales, porque es precisamente a través de esas reservas internacionales que en momentos de crisis como la actual, pues los países pueden tener recursos disponibles. Ahí vale la pena recalcar, pues, 1, el ejercicio de México y 2, el ejercicio de Perú en materia de acumulación de reservas internacionales, que les está dando precisamente en este momento el músculo financiero para adoptar programas de apoyo al empresariado y obviamente también programas de apoyo a su población a través del uso de estas digamos, reservas como tal. Donde sí debemos tener un especial cuidado es en la deuda pública. Pues ahí vuelvo y resalto el ejercicio que ha venido haciendo el Perú o que venía desarrollando el Perú en cuanto al control de su deuda pública, y sí llamar la atención de países como México y Colombia, en donde estamos hablando que casi la mitad de su Producto Interno Bruto pues está comprometida con deuda externa como tal. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Y cuando hablamos ya de cadenas globales de valor, pues obligatoriamente tenemos que irnos a los procesos comerciales. Y ahí vemos también algunos ejercicios importantes que los países miembros de la Alianza Pacífico han venido desarrollando en materia de promoción de sus exportaciones. Ustedes ven una cifra en rojo al final de la diapositiva, pues es la balanza comercial de los 4 países miembros de la Alianza Pacífico. Pues definitivamente Colombia tiene pendiente la tarea de ir dependiendo cada vez menos de productos como el petróleo, como el café y demás, e ir desarrollando nuevos productos camino hacia la exportación. Ejercicio que han hecho bien nuestros socios, nuestros otros 3 aliados estratégicos en este ejercicio comercial de Alianza Pacífico. Muy por el contrario, nuestras exportaciones, pues ya llevamos 2, 3 años que no logramos superar la barrera de los 40.000 millones. El año pasado estuvimos en el 2018 en 37.000 millones, el año pasado en 40.000 millones. Llevamos a tener en algún momento, 4 o 5 años atrás, exportaciones que superaron la barrera de los 55.000 millones, pero infortunadamente eso cuando vamos y miramos esas cifras, pues están soportadas de manera importante en esos productos que siempre han sido tradicionales para nuestro país. Ahí ese es el ejercicio también, la tarea pendiente que tenemos, y si queremos insertarnos en cadenas globales de valor o en cadenas regionales de valor, pues obviamente debemos empezar a pensar en el desarrollo de nuevos sectores y en el desarrollo de nuevos productos camino a la conquista de mercados internacionales. Yo les mencionaba hace un momento el interés que tienen ciertos países en el globo en conocer en lo que está pasando en este momento a nivel de la Alianza Pacífico. Incluso ya tenemos a Australia, Nueva Zelanda, a Ecuador muy pendientes y ya un paso más adelante, más avanzado de lo que van los demás, y muy seguramente en el corto plazo pues entrarán a ser parte de lo que es hoy la Alianza del Pacífico como tal. Y así tenemos otra serie de países que están muy atentos a lo que viene pasando al interior de la Alianza Pacífico, que pues no está por demás decir que es el acuerdo comercial más importante que se ha podido firmar en nuestra región en los últimos años. Por eso el interés de diferentes mercados. Y volvemos a reiterar, cuando vemos el caso Asia, pues nos vamos a encontrar que allí están enmarcadas varias oportunidades que más adelante vamos a poder determinar o empezar a identificar. En materia de comercio exterior, pues el año pasado no fue muy bueno para el globo y asimismo para nuestros países. Digamos que hubo algunos crecimientos muy tímidos, pero la mayoría de mercados, y en este caso hablando específicamente de los países de la Alianza Pacífico, todos los 4 países que hacen parte, pues sus cifras fueron negativas. Es decir, comparado con el 2018, tanto a nivel mundial, las exportaciones decrecieron un 2,5%, y si vemos por separado las cifras de los miembros de la Alianza Pacífico, pues también nos encontramos que en los 4 países hubo reducción del comercio exterior. Eso vinculado principalmente
para el caso México, Colombia, por la disminución en los precios del petróleo, y en el caso de Perú y Chile, obviamente también por la afectación a los commodities, en este caso de ellos como los minerales, el cobre y demás. Entonces, somos economías todavía, unas más que otras, muy dependientes de ese sector primario, de esos bienes o productos que tradicionalmente nos han distinguido ante el mundo, y ahí es donde está el reto que como globo, que como bloque podamos desarrollar precisamente oportunidades vinculadas a la generación de valor. Aquí vamos a entrar un poco ya a analizar lo que es ese comercio con Asia y la importancia que este bloque de países o que esta región del mundo tiene precisamente para países como el nuestro. Y aquí estamos viendo de alguna manera el grado de integración que tenemos a nivel de la Alianza Pacífico con Asia. Ahí encontramos un México que tal vez es el de menor integración. Obviamente México es un país con una gran apertura comercial. Hay una serie de negociaciones importantes entre este mercado y otra serie de países en el mundo, pero hay un ejercicio pendiente para desarrollar con Asia. Luego está Colombia. Nosotros actualmente tenemos un tratado de libre comercio con Corea del Sur que pues, ni suena, ni retumba ni suena. Realmente es muy poco el aprovechamiento que nuestro empresariado está haciendo del Tratado de Libre Comercio que se tiene con Corea del Sur. Uno pregunta al empresariado, por ejemplo, cuáles son esos sectores que están vinculados dentro de esta oportunidad de negocio, y no se tiene clara de materia específica. Tenemos con Japón un acuerdo, digamos, ya negociado, solamente que está en un proceso de ratificación. Esto lleva años así. Realmente este acuerdo quedó negociado desde el gobierno Uribe. Ya han pasado ya 2 gobiernos adicionales más el que está, y pues el acuerdo sigue ahí pendiente. Luego está Perú con un grado de integración. Ahí hace falta un par de banderitas adicionales con los cuales el Perú el año inmediatamente anterior ha empezado ya en rigor tratados de libre comercio. Y bueno, tenemos a Chile, que a nivel regional pues es el país que más acuerdos comerciales tiene con el Asia. Pero esto es un mensaje, amigos empresarios, para que vayamos pensando qué le ha pasado a Colombia para no insertarse en esos procesos de comercio con una región tan importante como lo es el Asia, y que precisamente veíamos por allá en ese tercer gran objetivo que tiene la Alianza Pacífico, y es que precisamente se abran esos vehículos de negociación, de inversión y de intercambio con estos mercados. Entonces ahí hay una gran tarea también por resolver. Yo siempre pongo el ejemplo de Colombia y Perú. O sea, es bueno cuando hacen comparaciones que comparan a Colombia con Singapur o comparan a Colombia con Tokio. Están bien ese tipo de comparaciones, porque obviamente siempre debemos compararnos con digamos, un poco más allá o con niveles más allá de lo que hoy por hoy estamos, pero también hay que hacer comparaciones con países similares al nuestro. Cuando uno analiza la economía colombiana y analiza la economía peruana, su industrialización, su aparato productivo, analiza su población, sus problemáticas, nos encontramos que somos países muy similares. O sea, realmente lo que nos separa es una frontera, pero las problemáticas que tenemos en Colombia y Perú a nivel industrial, empresarial, a nivel de la población y demás son muy, muy similares. Sin embargo, encontramos como un país como el Perú pues ha venido enfocando sus esfuerzos comerciales de manera importante hacia el Asia. Y hoy por hoy, pues el principal socio comercial que tiene el Perú es China. Y eso pues hace parte de una estrategia y hace parte de digamos, de un plan estratégico a nivel de inserción de mercados que el gobierno peruano, y a través de, obviamente, PROMPERÚ, que es el ente que se encarga de promover y de abrir fronteras para los bienes y servicios peruanos, pues han hecho una labor bastante ardua y bastante interesante. ¿Qué significa Asia para el mundo? Bueno, tenemos que en Asia está más de la mitad de la población del mundo. Ese solo ejercicio nos debe llamar la atención. Por eso países como Chile y países como Perú y México pues han enfocado sus esfuerzos a buscar
oportunidades específicas que nos permitan aprovechar precisamente pues toda esa población y toda esa masa crítica que podemos encontrar a nivel de comercio. Hoy por hoy, por ejemplo, en un momento como el actual, el mundo necesita seguirse alimentando. O sea, eso es claro, o sea, el mundo no va a parar de alimentarse. Esa población del mundo necesita alimento. ¿Qué ha hecho Perú? ¿Qué ha hecho Chile? Pues especializarse en sectores como el agrícola, como el alimentario, y enfocar todos sus esfuerzos comerciales hacia estos mercados. Entonces, cuando vamos y revisamos sus cifras de exportación, pues nos encontramos que una buena parte de ellas, más del 50% de sus exportaciones en cifras, pues están dirigidos a estos mercados, y una buena parte de esas exportaciones pues están también vinculadas en sectores como el agroalimentario. Asia es también una tercera parte del PIB mundial, y tenemos en China, Japón e India a 3 de las 10 economías más grandes del mundo. Y ahí vuelvo y reitero, debemos enfocar nuestra atención hacia este tipo de mercados, y reitero, la Alianza Pacífico nació con esa finalidad. En comercio mundial lo mismo, bueno, las cifras tanto en expo, impo e intercambio pues son muy similares. Prácticamente el 40% del comercio mundial se genera en Asia, y el 40% y el 37% en materia de importaciones se genera en Asia como tal. Y eso, cuando revisamos esas cifras por separado, pues cada vez nos dan más razones de por qué es importante empezar a volcar nuestros ojos hacia este tipo de mercados, y muy específicamente en el tema que nos aborda el día de hoy, que son las cadenas globales de valor. Esta gráfica siempre me ha gustado. De aquí en adelante me gusta llamar muchísimo la atención del empresariado, porque tenemos que despertar definitivamente. Entonces, cuando analizamos ese comercio de Alianza Pacífico con Asia, pues vemos que de repente las exportaciones de la Alianza Pacífico hacia Asia son un 15%. De todo lo que la Alianza Pacífico le exporta al mundo como bloque, como Alianza Pacífico, pues un 15% del total de esas ventas internacionales van con destino al Asia. Y cuando hablamos de importaciones, un 37% de lo que la Alianza Pacífico le compra al mundo, pues proviene de Asia. Ahí hay una torta muy desigual realmente. Estamos hablando de el doble y un poco más. Nosotros le vendemos un 15%, ellos nos venden un 37% de todo lo que nosotros compramos como bloque Alianza Pacífico. Entonces, hay unos ejercicios. Obviamente, si comparamos, estas son cifras a 31 de diciembre de 2018 para un artículo que tuve que escribir para la Universidad de Lima el año pasado a mediados, y tuvimos que hacer este análisis de aprovechamiento de Alianza Pacífico, y pues cuando comparamos esto 4, 5, 6, 7 años atrás, pues ese 15% era la mitad o incluso menos, y ese 37% casi que se ha mantenido. Nosotros a lo largo de los años, pues nuestros países se han caracterizado por importar muchísimas cosas de países como China, como Corea, como India y demás. Entonces, eso implica que definitivamente debemos hacer un esfuerzo por seguir creciendo esa cifra de exportaciones, y bueno, no digo que disminuir las importaciones, pero sí por lo menos hacer que la de exportaciones sea cada vez más participativa, que sea cada vez más importante. Ahora, cuando vemos la torta al inverso, es decir, qué tanto Asia le compra y le exporta a la Alianza Pacífico, pues las cifras todavía son muchísimo más preocupantes. Entonces, las exportaciones de Asia hacia la Alianza del Pacífico es un 3% del total. O sea, de todo lo que ellos le exportan al mundo, solamente un 3% vienen con destino hacia la Alianza del Pacífico. Entonces, mire, para ellos es un 3% de sus exportaciones, pero para nosotros es un 37% de las compras. Y en materia de importaciones, para nosotros es un 15% del total de lo que la Alianza le vende al mundo, pero para ellos es apenas un 1,2%. Entonces, hay definitivamente que hacer un ejercicio bien importante, y algunos países, como ya he venido mencionando, caso Chile, caso Perú, caso México, cada vez más, y Colombia de alguna manera también lo ha venido haciendo, pues cada vez estamos teniendo una mayor participación
en comercio internacional con este grupo de países. Esto es una radiografía del 2015. La Alianza del Pacífico celebró el año pasado 8 años digamos, de proceso, de negociación. Nosotros iniciamos la negociación en el 2011. Importante recordar, empresarios, amigos, que la Alianza del Pacífico fue una iniciativa precisamente colombo-peruana. Fue en Colombia y en Perú donde en el 2010, 2009, 2010 se gestan esos primeros ejercicios de integración entre nuestros 4 países y se empieza a hablar de Alianza Pacífico como la posibilidad de armar un bloque comercial entre los 4 mercados que en su momento y por muchos años pues eran como las economías líderes de la región. Bajo ese contexto, y obviamente también pues tenía mucho que ver la posición estratégica de nuestros países, o todos con salida de alguna manera al Pacífico y con puertos importantes que comunican o convergen de manera importante ese comercio internacional que proviene de Asia o que nosotros mandamos hacia esta parte del mundo como tal. Y en el 2011 se empiezan las negociaciones, aproximadamente en mayo del 2015 precisamente se cierran las negociaciones y a partir de ahí es que empieza, por decirlo así, la entrada en vigor del acuerdo. Entonces en ese momento se tomó esta foto y para ese momento de todo el comercio que México mantenía con el mundo, pues un 5% estaba con destino al Asia. En el caso de Colombia, un 7% de sus exportaciones iban con destino hacia el Asia-Pacífico. En el caso de Perú, en ese momento, del total de sus ventas, un 37% tenían destino Asia. Y Chile, pues, como ya lo hemos venido mencionando, pues desde hace muchos años tiene una vocación de exportación importante hacia el Asia. En ese momento la mitad de sus ventas iban dirigidas al mercado asiático. El año pasado hicimos esa misma foto, o tomamos esa misma foto para ver cómo ha sido ese aprovechamiento real que como Estados miembros de la Alianza Pacífico hemos hecho del acuerdo comercial como tal. Los resultados fueron los siguientes. México pasó de un 5 a un 8,6%, Colombia pasó de un 7 a un 28%, Perú de un 37 a un 51% y Chile de un 51 a un 60%. O sea que podemos decir, amigos empresarios, que sí ha habido un aprovechamiento importante de la Alianza Pacífico con destino hacia los mercados de Asia, o de alguna manera podemos ver cada vez más interés por parte de nuestros empresarios y por parte de nuestro aparato productivo y obviamente también de nuestras autoridades de promoción comercial en hacer esfuerzos importantes por aprovechar las oportunidades que Asia le está abriendo a mercados como los nuestros. ¿Qué es lo preocupante acá? En la parte inferior de la gráfica ustedes ven los sectores que cada uno de los 4 países estamos exportándole al Asia-Pacífico. México, bueno, veíamos en la gráfica de industrialización, de tecnificación, cómo México era el país, de los 4 países, era el que más desarrollado estaba con relación a lo que tiene que ver con la producción y exportación de productos con tecnificación, y eso pues de alguna manera está visto allí. México le exporta a Asia máquinas, aparatos y material eléctrico. Obviamente una buena parte de sus exportaciones están en combustibles y minerales, pero vemos ahí, digamos que una canasta mucho más diversificada que con relación a Colombia. Cuando vemos y analizamos qué es lo que Colombia le exporta a Asia, pues preocupa ver que un 87-88% de nuestras exportaciones están centradas en minerales. Un 78% en combustibles minerales, un 5% en oro y esmeraldas y un 5% en fundición de hierro y acero. Tan solo encontramos por ahí café y flores. Entonces, ahí tenemos una tarea todavía muchísimo más importante. Vámonos a nuestro socio más cercano y tal vez el país con el que más nos podemos comparar. Porque vuelvo y reitero, es bueno hacer esas comparaciones con grandes países, con grandes economías, pero también es importante hacerlas con economías similares, aparatos productivos similares o iguales al colombiano o inferiores al colombiano, porque también es importante decirlo,
nosotros en algunos momentos hemos mirado a Perú por debajo del hombro. A nivel de la comunidad andina, Colombia es el papá de los pollitos. O sea, uno va a la comunidad andina y uno va a países como Perú, Ecuador y Bolivia, y siempre el empresariado va a resaltar el desarrollo de Colombia y el avance de Colombia a nivel de comercio, a nivel de tecnificación y a nivel de desarrollo de políticas comerciales y de apertura hacia el mundo. Pero realmente cuando uno visita estos mercados, pues encuentra sorpresas. Y Perú es uno de esos mercados que definitivamente nos da sorpresas positivas. El 51% de sus ventas internacionales para el 2018 fueron dirigidas hacia el Asia. O sea, de esos 47.000 millones de dólares, 24.000 millones fueron exportaciones al Asia. ¿Qué se exportó desde Perú? Obviamente hay una participación importante de los minerales, en este caso de cobre y oro, pero tenemos una participación importante de otros productos como la harina de pescado, frutas, pescados y crustáceos, productos textiles, semillas y frutos oleaginosos, grasas y aceites vegetales, prendas de vestir, café, cacao. O sea, hay una canasta todavía muchísimo más diversificada, muchísimo más amplia de aprovechamiento comercial para con estos mercados. Y cuando vamos y miramos a Chile, de esos 75.000 millones de dólares de exportación, 45.000 millones iban con destino al Asia, y vemos también una canasta bien diversificada en materia de productos, o muchísimo más diversificada. Pues encontramos textiles, encontramos bebidas, en este caso vinos, encontramos frutas. Entonces ahí creo que tenemos también una gran oportunidad de aprovechar estos mercados, en el caso de Colombia, y volverlos aliados estratégicos. Y eso es lo que, por ejemplo, desde la Cámara nosotros hemos venido trabajando con algunos empresarios que han visto en Perú un vehículo comercial para llegar a este país. Ya vimos el grado de integración de los países Alianza Pacífico con Asia. Y bueno, Colombia ahí tiene la tarea pendiente. A excepción de Corea del Sur, de resto nosotros pues vamos a tener desde el punto de vista arancelario, inclusive desde el punto de vista de barreras de tipo no arancelario y de obstáculos técnicos al comercio, problemas importantes para llegar a estas economías. Entonces, ¿qué están haciendo varios empresarios? Y aquí empezamos a hablar de cadenas globales y de cómo ese trabajo conjunto puede empezar a mostrar frutos. Pues muchos empresarios están yéndose a Perú. Chile y Perú pueden ser vehículos comerciales para Colombia, pero obviamente Perú lo tenemos a 2 horas y media. Un empresario viaja, pues hasta antes de esto, vía Avianca, se iba en el vuelo de las 5:30 de la mañana y se regresaba en el de las 10:30 de la noche, y tenía todo un día de trabajo con 4 o 5 reuniones, y se regresaba. Era como ir a Medellín y volver, como ir a Cartagena y volver, a Barranquilla y volver. En cuestión con Chile no pasa lo mismo. Chile lo tenemos a 6, 7 horas, entonces ir y volver a Chile en el mismo día es mucho más complejo. Obviamente los costos de traslado y demás son muchísimo más altos, y eso hace que Perú se vuelva estratégico para Colombia. Y algunos empresarios lo han visto. Vamos a ver al final un poco esas gráficas de inversión y qué empresas o qué sectores están presentes, porque en esos sectores que vamos a estar viendo allí es donde se enmarcan precisamente oportunidades de empezar a trabajar en cadenas globales de valor. Entonces, no perdamos ese norte de lo que puede ser Perú como socio y aliado estratégico para Colombia, con miras a ese aprovechamiento que buscamos a través de la Alianza Pacífico, de las oportunidades que se generan con el Asia. Estas son las iniciativas regionales de Latinoamérica con Asia. Entonces, bueno, está la APEC, el Transpacífico, el ASEAN. Bueno, son estos, digamos, grandes bloques de comercio que se han querido o se han venido generando precisamente con Asia y con Latinoamérica, pero pues si ustedes ven toda la gráfica, ahí falta una banderita. Entonces, vuelvo y reitero, Colombia tiene la tarea pendiente en varios nichos. Ya hemos hablado como de 3 o 4 pendientes por parte de Colombia. Este es otro, el grado de integración, el grado de interés que se pueda llegar a tener. En el gobierno pasado le golpearon la puerta y, oiga, Colombia, venga al Transpacífico, venga que esto es importante. En su momento se dijo no,
Y bueno, no quedamos en la foto. Sin embargo, Chile, Perú, México están allí presentes. Y lo mismo pasa con el APEC y demás. Entonces allí sí hay una tarea bastante importante y primordial para desarrollar por parte de nuestro empresariado y obviamente también por parte de nuestras autoridades de promoción comercial, de volcar en algo nuestros esfuerzos comerciales y empezar a mirar en estos países una opción de comercio importante, sobre todo viendo que Colombia tiene un sector bastante interesante por desarrollar, que es el tema agroindustrial. Entonces ya tenemos un ejemplo claro en Perú. Perú es hoy por hoy un país despensa mundial agrícola, es decir, Perú está entre los primeros 10 países del mundo que proveen alimentos al mundo, inclusive Colombia. Colombia se alimenta de Perú, nosotros estamos importando arroz y producimos arroz. Nosotros estamos importando papa y producimos papa. Importamos de Perú cebolla y producimos cebolla. Estamos importando frutas y producimos frutas. Entonces, algo está pasando. Algo está pasando con nuestro aparato productivo. Obviamente algo está pasando con esa agresividad comercial que se debe tener. Perú tiene y Chile tienen algo muy importante que yo siempre lo he resaltado en varios espacios, inclusive en reuniones que hemos tenido con nuestras autoridades de promoción comercial y con cámaras de comercio en otras ciudades cuando nos han invitado a conocer un poco la experiencia peruana en materia agroindustrial y cómo transferir ese conocimiento para que Colombia se vuelva un país también despensa agrícola mundial. Aquí se habla de que Colombia tiene las fortalezas y es real. Tenemos tierra, tenemos agua, tenemos variedad de climas que nos permiten precisamente poder abastecer el mundo en productos del sector agroindustrial, del sector agroalimentario. Y mira que nosotros no lo hemos visto, amigos empresarios, o sea, los mismos colombianos nos ha faltado esa visión de desarrollo. Y hay otros países, como nuestros socios de la Alianza Pacífico, que están haciendo inversiones importantes en Colombia en temas agroindustriales. Tenemos a Camposol, que está por la zona donde ustedes están, por el eje cafetero. Tenemos también otra empresa, Agrosemillas, que está en Cali, con todo el tema de semillas y demás, que es una empresa peruana y está en el Valle del Cauca. Tenemos una empresa mexicana muy importante también que está en el Valle del Cauca transfiriendo conocimiento y ellos han hecho grandes inversiones en la compra de tierras aquí en nuestro país y están sembrando, en el caso de Camposol, cerca de 5.000 hectáreas, de las cuales tienen ya 1.600, 1.700 hectáreas sembradas en aguacate, todo con destino a la exportación. Entonces, miren que nuestros socios de la Alianza Pacífico sí ven en Colombia una oportunidad para que precisamente en los momentos en que ellos no pueden llegar, y ahí viene también para empezar a hablar de conceptos de cadenas agregadas de valor, y es el tema de la oportunidad. Y el otro tema importante es el abastecimiento continuo, la continuidad en el abastecimiento. Ellos ya han empezado a desarrollar algunos ejercicios, se dieron cuenta que en ciertas épocas del año ellos no pueden salir con producto por clima, por demás, pero que desde Colombia sí pueden salir. Entonces ahí vemos cómo este acuerdo de integración a nivel de Alianza Pacífico pues ha venido a cobrar realmente esa importancia y esa relevancia que es al final lo que se buscaba desde un principio, que seamos prácticamente una fábrica regional y que desde nuestros países podamos abastecer las necesidades que otros mercados requieren. Entonces aquí tenemos una tarea pendiente y es poner esa banderita de Colombia a jugar dentro de este gran cuadro de ajedrez que es muy importante en este momento estar allí presentes. ¿En qué estamos en Perú? O sea, Perú tiene en este momento 20 tratados de libre comercio, el doble de los que tiene Colombia, y de esos 20 tratados de libre comercio, cerca de un 40% de ellos son con países de Asia. O sea, hoy por hoy tenemos acuerdo con China, tenemos acuerdo con Singapur, tenemos acuerdo con Corea del Sur, con Tailandia, pero se están negociando otros. Entonces, tenemos el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, entonces ahí van a entrar mercados como Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam,
que son estratégicos e importantes para ciertos sectores que estamos desarrollando en el Perú, obviamente entre ellos el agroindustrial. Un acuerdo específico, un tratado de libre comercio específico entre Perú y Australia, que se esperaba este año entrar en vigencia, muy seguramente se nos irá para el 2021, pues debido a la coyuntura actual. Un acuerdo comercial con India, miren, nada más y nada menos, ya tenemos uno con China con 1.400 millones de consumidores y vamos a tener uno con India, el segundo país más poblado del mundo, o sea, este también ya iba a quedar vigente este año, pero tal vez con la coyuntura actual también se va a ir para el 2021, pero muy seguramente en el 2021 Perú va a tener tratado de libre comercio con 2.700, 2.800 millones de consumidores en el mundo. Y estos dos mercados los estamos enfocando hacia sectores como el textiles. Bueno, en Perú producimos el algodón más fino del mundo, en Perú se producen fibras naturales finas de alpaca, de vicuña, y este tipo de fibras son las que se están exportando a estos mercados. Y por otro lado, pues el tema agroalimentario. Un tratado de libre comercio con Turquía, se está renegociando el tratado de libre comercio con China para maximizar los beneficios, y se viene también un tratado de libre comercio con Tailandia. Entonces aquí vuelvo y yo golpeo y llamo la atención. ¿Por qué nuestro socio comercial, muy similar a nosotros en desarrollo industrial, económico y demás, ha enfocado sus esfuerzos comerciales y le ha perdido el miedo a negociar con el Asia-Pacífico? Es una pregunta importante que nos tenemos que hacer. Aquí, desafortunadamente, tenemos todavía industrias muy protegidas. Hay sectores de la economía colombiana que han sido reacios a la negociación con Asia, precisamente por el temor y demás, a la apertura que se pueda generar. Pero vuelvo y reitero, volteemos a mirar al vecino, y el vecino lo hizo. Y obviamente, pues hubo afectación en su momento, pero cuando uno mira el actual momento de esos mercados y cómo estos mercados cada vez se han vuelto más estratégicos para Chile y para Perú, pues ahí es donde empieza uno a ver las oportunidades y las ganancias en el mediano y largo plazo. ¿Quiénes le han golpeado la puerta a Colombia para negociar tratados de libre comercio o acuerdos económicos? Bueno, estos son países que en los últimos años han venido a golpearle la puerta a los diferentes gobiernos de turno, a las autoridades de turno, y oiga, venga, sentémonos y negociamos. El tema está en veremos, vamos a mirar. Bueno, ya este gobierno ha dicho que no se firmarán nuevos acuerdos de libre comercio, se van a reforzar los que ya existen, cosa que es muy, muy bueno, porque yo sí digo que estamos desaprovechando en gran parte los acuerdos comerciales vigentes. Tenemos un TLC con Triángulo Norte, hay empresarios que no saben ni siquiera qué es Triángulo Norte o quiénes lo conforman, y no hacemos nada. Y Triángulo Norte importa todo. ¿Quién aprovecha Triángulo Norte? México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá. Ellos aprovechan Triángulo Norte, y nosotros, que tenemos muchas cosas para ofrecerle a estos países de manera competitiva, mejor calidad y demás, pues no estamos aprovechando esos beneficios a nivel de Triángulo Norte. El TLC con Estados Unidos debemos aprovecharlo todavía más. Estados Unidos ha sido un mercado por excelencia para Colombia. Sin embargo, cuando ustedes van y miran, son los mismos exportadores de siempre, con los mismos productos de siempre. Entonces también tenemos una tarea por desarrollar por parte de nuestras demás industrias en aprovechar muchísimo más ese TLC con los Estados Unidos. A nivel de la comunidad andina, hoy por hoy nuestra relación importante con Ecuador, con Perú, Bolivia ni lo miramos, pero valdría la pena que voltearan a mirar hacia Bolivia. Yo conozco el mercado porque lo trabajé, lo viví, digamos, fue una meta comercial cuando yo trabajaba con Coca-Cola. Y Bolivia sorprende, o sea, definitivamente ellos están calladitos por allá, nadie los mira, pero si un empresario colombiano de determinados sectores volteara a mirar a Bolivia, la hace. Pero no lo vemos así. Uno dice, pero Bolivia, ¿qué compra? No, hay que ir a los mercados, hay que entenderlos para saber cómo aprovecharlos, y eso es lo que nos hace falta en materia de aprovechamiento comercial. Entender nuestros acuerdos de libre comercio para saber de qué manera los podemos volver muchísimo más fructíferos a lo actual. Ahora bien, ya para entrar a hablar, y me quedan 20 minuticos, de cadenas globales de valor, pues es importante pues empezar por el concepto.
Lo que nosotros buscamos o lo que se busca a través de las cadenas globales de valor en los diferentes bloques y en las diferentes economías del mundo, pues es precisamente casi que volver una fábrica mundial. O sea, que si yo fabrico una cosa, el insumo me pueda llegar de China, el otro aparatico me pueda venir de Estados Unidos, y la mano de obra se pueda prestar aquí en Colombia y la batería pueda venir de Perú y resulta que el acero viene de México, pero las láminas de acero ya vienen producidas de China. Entonces, al final obtengo un bien que es casi que mundial, que fue producido con partes desarrolladas y producidas en diferentes mercados y en diferentes latitudes. Entonces, lo que se busca a través de las cadenas globales de valor es que precisamente esos procesos de producción que van desde el diseño, desde la producción, desde el mercadeo, desde la distribución, desde la prestación del servicio por venta y demás, pues vincule a diferentes mercados, vincule diferentes industrias como tal. Y aquí entran a jugar un papel importante lo que hemos denominado en Colombia y ya en algunos momentos lo han hablado otros colegas y otros expertos cuando hablan de este tema, que son las famosas empresas ancla, en donde estamos buscando que estas grandes compañías, estas grandes multinacionales sean, por ejemplo, para los pequeños y medianos empresas, precisamente ese canal y ese vehículo para poder llegar a aprovechar esas oportunidades que de pronto yo como microempresario, como pequeño empresario, no puedo hacerlo de manera directa porque no tengo la capacidad, pero sí a través de una gran compañía, a través de una empresa ancla, poder precisamente empezar a ser parte de estas famosas cadenas globales de valor. Porque estas empresas ancla, de las que nos denominamos grandes compañías, pues normalmente son multinacionales, son empresas que tienen presencia aquí, pero que también están en Perú, pero que también tienen factoría en México, pero que también seguramente están en Centroamérica y alguna en Estados Unidos y una que otra de pronto por allá en Europa. Entonces, al tener esa masa, digamos, esos tentáculos comerciales, pues va a permitir precisamente un poco cumplir con la descripción específica de lo que es una cadena global de valor y de poder vincular producción de diferentes partes del globo. Aquí está un poco la cadena de valor del sector agroalimentario peruano. Entonces, ¿cómo funciona esta cadena desde la producción hasta que el producto llega al consumidor final? Y yo quiero recalcar algo aquí que está en la parte inferior de la diapositiva y es la información y el análisis e inteligencia que nosotros desde Perú hacemos a los diferentes mercados. Yo les mencionaba que para el caso agroindustrial, Chile y Perú tienen tienen una figura muy importante en esos mercados que ellos han definido como estratégicos para que sus productos del sector alimentario ingresen a estos mercados, y es el famoso agregado agrícola. O sea, nosotros tenemos embajada en China, además del embajador, del agregado comercial que siempre está, tenemos agregado agrícola. Pues eso lo tiene Chile y lo tiene Perú. ¿Qué hace este agregado agrícola? Negociar barreras fitosanitarias para el ingreso de productos peruanos y chilenos a estos mercados, independiente de si tenemos tratado de libre comercio o no, porque hoy Perú llega a cerca de 30 países asiáticos con sus exportaciones de agro y no con los 30 países tiene tratados de libre comercio. Pero sí lo que se ha hecho es negociar las barreras de tipo fitosanitario y este agregado agrícola tiene esa labor primordial y funcional. Entonces, eso es importante y valdría la pena que Colombia en este sector, y que yo sé, por ejemplo, que para la región en la que ustedes están es un sector importante, el tema de agroindustria y alimentos es un sector muy importante, valdría la pena que desde el empresariado surgieran este tipo de ideas hacia ProColombia, hacia nuestras autoridades y demás, para tener esta figura allí, ser agresivos comercialmente. Yo vuelvo y reitero la agresividad comercial. El año pasado nosotros desde Perú hicimos cerca de 8 misiones de tipo exploratorio al Asia. Y en cada misión se visitaban 3, 4, 5 mercados diferentes de Asia. Iba desde PROMPERÚ, desde la autoridad sanitaria, el equivalente al ICA aquí, el INVIMA peruano, obviamente representación de gobierno, representación empresarial, o sea,
esa convergencia, y aquí en mis conclusiones lo van a ver, ese trabajo mancomunado entre el sector público y privado es importante para empezar a hablar de cadenas regionales de valor y realmente ese aprovechamiento que se pueda generar de los diferentes acuerdos. Entonces, ese tema de la inteligencia de mercados es importante, porque la retroalimentación de lo que está pasando allá y mirar cómo yo puedo, a través de esa información, adaptarlo a mis procesos de producción y que todo mi ciclo de producción cumpla precisamente con lo que el mercado está demandando, pues eso es importante. Entonces nos dimos cuenta que en Europa los superalimentos están, mejor dicho, hoy por hoy las personas en Europa, en Estados Unidos, en Japón, cuidan mucho su salud, cada vez se preocupan más por los productos, de dónde vienen, cuál es el origen, la historia detrás del producto. Entonces, ¿qué hace Perú? Trabajar en comercio justo, buenas prácticas agrícolas, desarrollos de industrialización y procesamiento adecuados, cumpliendo pues con toda la normatividad. Y esa es mi siguiente gráfica. Aquí está. Yo no puedo hacer nada de esto si no cumplo con esto. Entonces, este es un llamado, por ejemplo, a nuestro sector agroalimentario en Colombia, y es que si yo quiero pensar el mercado, olvidémonos de las cadenas globales de valor, si yo quiero pensar en mercados internacionales y en aprovechar las oportunidades que me pueda brindar Estados Unidos, Europa, Bélgica, Holanda, España, Alemania, estos mercados, Reino Unido, o que me pueda brindar Japón, Corea, China, pues tengo que pensar en las certificaciones. Entonces, en las certificaciones de campo, en las certificaciones de planta, en las certificaciones de mercado, cualquiera sea ellas, pero es importante trabajar en eso para precisamente poder cumplir. Por eso la información es importante. Allí nos hemos dado cuenta, no es que a Japón no puede ingresar palta peruana si no tiene la certificación Global Gap. Discúlpenme, no puede entrar. Ok, entonces empezamos a trabajar en ello desde el proceso de la producción, desde cuidando los insumos que utilizamos, cuidando las técnicas, valorando a nuestros agricultores. Los agricultores en Perú tienen una particularidad, y es que tienen un sueldo. La mayoría de ellos están en la planilla de las empresas, tienen un seguro. En nuestro país, desafortunadamente, aquí no pasa eso. Nuestro agricultor es muy informal, o las grandes compañías a veces no cubren todo ese tipo de necesidades que sí tienen que cuidar para que se cumplan con esos requisitos. Entonces hablamos por allá de la historia del producto y bueno, y quiénes están detrás y quiénes son los campesinos y si los cuidan y si los protegen. Entonces, en este tipo de conceptos se está trabajando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la cadena productiva. Otro aspecto importante es el tema logístico. Ahí todos nuestros países, tal vez a excepción de Chile, pero el resto de países, Perú, Colombia, pues tenemos grandes problemas de logística. Entonces hemos hablado ya muchas veces de esos grandes centros de acopio, de esos grandes centros de distribución que serían definitivamente importantes. Ahí sí tenemos, Perú tiene una ventaja, y es que mucha de su agro está en la costa. Tenemos el puerto en la costa, entonces sacar sus productos de la costa al puerto realmente es rápido, económico, mientras aquí un contenedor nos cuesta en promedio $2,000, $2,200 en Perú, un contenedor desde la fábrica hasta la costa peruana, hasta el Callao, está alrededor de los $900. Entonces hay una diferencia en materia de competitividad importante. Pero, por ejemplo, esas producciones que se están dando al norte del país, en Chiclayo, en Trujillo y demás, pues sí sufren de la logística que sufrimos acá y de la topografía y de las malas carreteras y demás. Entonces ahí hay una tarea pendiente. Otro tema que debemos reforzar de manera importante para hablar realmente de cadenas agregadas de valor, o de cadenas regionales de valor, es la multimodalidad. Nosotros aquí infortunadamente todavía no podemos hablar de multimodalidad. Nos falta muchísimo para que podamos operar a través de diferentes mecanismos o modos de transporte, de manera que nos permita llevar. Hay quien dice, hay un colega mío que habla de que nosotros no debemos analizar las oportunidades desde el mercado.
sino desde las rutas logísticas. O sea, qué tan fácil es llegar al mercado a través de la logística. Si yo trabajo y vinculo la logística desde un principio, después analizo el mercado. Yo a veces difiero de él en cierta medida, pero de alguna manera sí, debemos pensar también en la importancia del análisis de esos mercados también desde la logística, qué tan fácil es llegar. Y obviamente cumplir con esos requerimientos y necesidades y expectativas de los consumidores en el mercado. Ya hablamos de las certificaciones, muy importante para un sector como el agroalimentario, que pues si quiero llegar a mercados internacionales que exigen valor y que agregan valor y que pagan por ese valor, pues definitivamente debo estar inmerso en cualquiera de estas certificaciones. Hay algunas tendencias en el tema alimentario, pues estas son tendencias que se han identificado, no son nuevas, obviamente cuando lo vemos allí, ya lo hemos leído, nos lo han dicho, pero particularmente Perú se ha enfocado en satisfacer esas necesidades. Entonces tenemos obviamente todo el tema de frutas, el desarrollo de productos derivados de estas frutas, agregando valor, pero también nos hemos concentrado de una manera importante en la producción de los denominados alimentos de cuarta y quinta gama, los superalimentos, los superfoods, hacia países como Japón, como Reino Unido, como Alemania, como Estados Unidos, donde realmente este tipo de consumidores están pagando. Entonces allí también es la importancia del nicho del mercado al que yo quiero dirigir mis esfuerzos comerciales y pues tener en cuenta muchas de esas tendencias que estamos viendo. Y esto que estoy mostrando, digamos que no lo quise traer para los diferentes sectores porque el tiempo no nos daba, pero esto lo debemos hacer para los diferentes sectores en los cuales pueden existir de alguna manera oportunidades interesantes a desarrollar. Ahora, hay que agregar valor al interior de la cadena de valor. Entonces, cuando estamos hablando al interior de nuestras empresas, entonces tenemos que empezar por identificar ese valor y es darle precisamente la importancia a esos atributos intangibles que a veces nosotros no analizamos. Y volviéndome aquí a esta diapositiva, pues para las personas o para un grupo de la población en el mundo, pues cada vez es más importante la preocupación por la salud, el comer sano, el que el producto sea inocuo, el que el producto sea natural, el que el producto se distribuya y comercialice de manera justa. Entonces, todos esos intangibles son importantes. Y si son importantes para el consumidor, pues yo debo mirar cómo adaptarlos y agregarlos al interior de mi proceso para cumplir precisamente con esas consideraciones que el consumidor al otro lado del mundo nos está exigiendo, nos está diciendo, para que yo consuma tu producto necesito qué. Eso es importante. Lo otro es captar valor. Entonces, ahí debemos ser fáciles, debemos ser facilitadores y debemos centrarnos en que cada vez más nosotros debemos incrementar y adoptar al interior de nuestras compañías esos mecanismos que aporten valor a nuestros procesos de producción. Y yo mencionaba hace un momento la importancia de la articulación. Entonces, para un sector como el agroindustrial, en el caso chileno y peruano, ese trabajo entre los organismos públicos, entre el sector agropecuario, entre el ministerio, las secretarías que lo representan, el trabajo con los campesinos, las fundaciones, la academia, las entidades de articulación y de promoción comercial, pues vienen a jugar, y el sector privado, obviamente, el empresariado, vienen a jugar un papel muy importante para digamos, la muestra de resultados. Eso digamos, en qué nos ha permitido, uno, desarrollar competencias y capacidades, dos, mejorar la competitividad de nuestros productos de cara al mundo, obviamente la facilitación de acceso. Yo mencionaba hace un momento la importancia del agregado agrícola muy puntual para el sector de alimentos y de agro, para el caso peruano. Y bueno, esa facilitación de diálogo público-privado siempre va a ser muy importante. ¿Qué tipos de valor agregado yo puedo, digamos,
empezar a sumergir al interior. Bueno, entonces está el valor desde lo económico, desde lo estratégico, desde los valores humanos, desde el tema social y cultural y desde el punto de vista ecológico. Entonces, yo les decía hace un momento que algo que se está haciendo en mercados como Chile y Perú es analizar qué está pasando en el mundo y qué es lo que ese consumidor está exigiendo. Entonces, hay consumidores que le agregan valor al económico. Hay consumidores que tienen muy en cuenta los temas sociales, aquello de la responsabilidad social empresarial, de la equidad de género, del trato justo hacia el agricultor, hacia el productor. Entonces, a nivel de América Latina, pues el país que va más avanzado en tema de desarrollo de comercio justo es precisamente Perú, en sectores como el agrícola, en sectores como el artesanal, en sectores como el textil, en donde pues definitivamente, y lo vivimos aquí en Colombia, y seguramente hay empresarios que lo han vivido, en que pues ellos producen, se esfuerzan en sacar adelante un producto de la mejor calidad y demás. Viene un comercializador, se lo compra a N peso y ese comercializador lo multiplica por 10 o por 20 o por 30 y lo vende en otros mercados 7, 8, 10 veces más de lo que le pagó realmente al productor. Entonces, eso es importante y ya tenemos consumidores que se están fijando muchísimo en eso. El valor ecológico cada vez cobra más importancia al cuidado hacia el medio ambiente, hacia la preservación y hacia la recuperación del medio ambiente y cómo mitigar ese impacto que desde nuestras cadenas de producción estamos dándole al medio ambiente, en donde ya hay consumidores importantes. Y desafortunadamente para nosotros, pues esos mercados que pagan bien, que de alguna manera nos pueden aportar valor desde lo económico, pues son esos mercados más exigentes que precisamente se están fijando en todos estos aspectos a la hora del consumo. Entonces ahí obviamente también hay una tarea y una labor bastante importante para adoptar y para reforzar y trabajar de una forma muchísimo más fuerte y sólida. ¿Dónde se han identificado oportunidades a nivel de Alianza Pacífico? Bueno, tenemos en Japón. Japón cada vez ha migrado más hacia la producción de bienes industrializados, hacia la producción de tecnología y demás, y ha descuidado temas como lo alimentario. Entonces, cada vez Japón se vuelve un importador más grande de productos de agroalimentos. Obviamente la mano de obra es muy costosa allí. Entonces ellos se están importando también productos que son intensivos en mano de obra y muchos de esos productos los estamos produciendo en nuestros países. Tenemos a Corea del Sur y a Taiwán también, donde pues se han vuelto importadores clave de materias primas para procesarlas. ¿Cuál es el problema? Que después nos lo devuelven con valor agregado y si nosotros le vendimos algo en 1, ellos nos lo devuelven multiplicado por 10. Pero digamos que también pues no debemos desconocer, nosotros somos productores de materias primas, caso Perú pues de cobre, minerales y demás, en el caso colombiano pues tenemos carbón, petróleo y demás, y en otra serie de sectores, chatarra, que después ellos pues, vinculan a sus procesos productivos y transforman. En el caso de China, alimentos, también materias primas. Ya veíamos en la gráfica del aprovechamiento de Alianza Pacífico al 2018, esos sectores en los que los 4 países han venido trabajando. Y nos damos cuenta, porque pues son cifras reales, son ejercicios reales, nos estamos dando cuenta que sí es posible exportar alimentos, que sí es posible exportar textiles, porque es que a veces el empresario dice, pero es que uno que le exporta a China, uno que le exporta, pero olvidémonos que Asia, pues no es solo China, Asia es Corea, Asia es Taiwán, Asia es India, Asia es Singapur, es Tailandia, es otra serie de mercados que a veces nosotros no vemos, no queremos entender. De repente, listo, no nos vayamos para China, pero miremos qué otros mercados asiáticos podemos nosotros abastecer con estas grandes oportunidades. Ahora, a nivel de Alianza Pacífico han surgido varios. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo menciona 8 grandes productos en los cuales hay potencial para encadenamientos productivos. Entonces, allí están fibras y alfombras de poliéster, por ejemplo, entre Perú y Chile. Para el caso de Chile y Colombia, pasta química de madera y papel, cartón. Tenemos polímeros de plástico, envases de plásticos entre Colombia y México, donde podemos generar sinergias de cadenas productivas. Mencionábamos que nuestros países
el aparato productivo se parece mucho. Entonces, de repente buscar oportunidades que Colombia le venda plástico. Colombia, ¿qué le vende a Perú en plástico? Formas primarias, polietileno de alta y baja densidad, poliestireno, todo este tipo de formas primarias, insumos. Ellos allá cogen esos insumos, los transportan. ¿Qué nos vende Perú a Colombia? Pues manufacturas plásticas. Entonces, ahí es empezar a encontrar ese tipo de oportunidades puntuales que existen, y cuando se cierra ese comercio entre nuestros países, pues es importante comenzar a pensar en cómo nuestra industria, en este caso, por ejemplo, del plástico entre Colombia y México, pueden llegar a abastecer necesidades de otras latitudes, de otros mercados. En el 2015, en la tercera macrorueda de negocios de la Alianza Pacífico, se realizó el primer encuentro comercial de cadenas de valor. Y allí se empezó a hablar, los países invitados fueron China, Japón y Corea. ¿Con qué objetivo? Uno, identificar redes de provisión. Entonces vimos en estos países grandes proveedores de cierto tipo de materias primas que nosotros podemos vincular a determinados sectores para luego reexportarlos hacia otros mercados. Entonces allí se identificaron autopartes, productos químicos, equipo y material eléctrico, cosmético y jabones, ingredientes naturales, cueros, insumos y partes para calzado, sectores en los que ProColombia ha venido hablando a nivel de Alianza Pacífico con posibilidad de encadenamientos productivos. Varios de estos sectores sabemos, por ejemplo, que están hacia el eje cafetero. Y una firma como Pricewaterhouse en el 2016 también desarrolló un estudio interesante sobre el análisis de la Alianza Pacífico, y ellos también encontraron algunos sectores importantísimos, ya algunos de ellos vinculados al tema de servicios. Y yo lo mencionaba cuando inicié mi presentación. Los servicios han abierto esa posibilidad de negocios entre nuestros países. Hoy por hoy son muchas las empresas de Colombia que están yendo a Chile, que están yendo a Perú, precisamente a participar de esas oportunidades en servicios que se generan en estos países. Tenemos también la acumulación de origen. Esto ya es algo que podemos, digamos que la comunidad andina, ¿qué pasa? Ahí hay una tarea por desarrollar con un mercado como Estados Unidos, y es que Estados Unidos nos reconozca el origen a nivel de Alianza Pacífico. Desafortunadamente todavía no ha sido posible. Es una tarea que se debe hacer comercialmente a nivel de los 4 países, y es que Estados Unidos nos permita reconocer origen como Alianza Pacífico. Hoy por hoy no lo permite. En el momento en que eso se dé, Estados Unidos va a ser un mercado importantísimo para Colombia a nivel de Alianza Pacífico, porque ya podremos vincular materias primas de Chile, de Colombia, Perú, producir en México y exportar con origen hacia los Estados Unidos. Entonces, ahí hay una tarea, pero ya hay otros acuerdos que sí no lo permiten. La alianza, por ejemplo, el Mercosur lo reconoce, la comunidad andina lo reconoce, entonces se pueden hacer algunos esfuerzos a nivel de acumulación de origen. Esto también ya se está viviendo en la realidad. Yo lo mencionaba hace un rato con Camposol en Colombia. Ellos están produciendo aquí en el país en la época en que ellos no pueden abastecer Estados Unidos, países como Bélgica, Holanda, con aguacate, pues desde Colombia sí, porque tenemos un acuerdo comercial común que es con la Unión Europea. Entonces, desde aquí abastecen, todo lo que ellos producen aquí es con destino hacia la exportación. Beneficios, pues bueno, trae desarrollo para la región, trae generación de empleo para la región. Este es un sector que requiere muchísimo de mano de obra y demás. Entonces, obviamente ahí empiezan a verse los beneficios de trabajar de manera importante en alianza entre empresas de otros países. Tenemos un caso el exportador más grande de aguacate del mundo es mexicano. Ellos también tienen operaciones en Colombia, solo que ellos no adquirieron tierras. Ellos lo que hicieron fue, ¿quién está produciendo aguacate? Ah, venga, le enseño a producir aguacate. ¿Usted sabía que yo soy el principal productor y exportador de aguacate del mundo? Pues venga, le enseño cómo se hace. Entonces, esa transferencia de tecnología y de conocimiento también hace parte de ese ejercicio de agregar valor a las cadenas regionales, y en este caso a los aparatos productivos de nuestros países en particular. Esto también está siendo una realidad. Tenemos a Baterías Segna del Perú, que produce autopartes, baterías, se exportan a México, allí incorporan, y desde México los incorporan autobuses y demás con destino a los Estados Unidos. O sea, ya hay algunos procesos, nos falta muchísimo. O sea,
A nivel latinoamericano, cuando hablamos de cadenas globales o de cadenas regionales de valor, pues realmente las cifras son escasas, los casos son contados con las manos, con los dedos de las manos, pero ya se empiezan a ver algunos ejercicios que poco a poco pues van encauzando o van mostrando el camino hacia este tipo de procesos. Aquí también algodón peruano, prendas a base de algodón peruano. Colombia es muy demandado por sus jeans, por su tejido, sus pantalones de tejido plano. Hay algunos ejercicios en donde producto peruano, producto colombiano, con destino al mercado como la Unión Europea en cuanto a paquete completo. Entonces, ese tema de alianzas estratégicas también se pueden dar de manera importante. Tenemos empresas ubicadas en Risaralda, ustedes saben, Arturo Calle, tenemos Pier de Agostini, bueno, algunas compañías importantes del sector confecciones y textil colombiano que están en Risaralda. Ellos importan, por ejemplo, de Perú, algunos de ellos importan el algodón y demás, lo vinculan a sus procesos, con prendas que al final son con destino hacia la exportación. Hoy por hoy tenemos más de 200 empresas colombianas con presencia en Perú en todos estos sectores. Y allí un mensaje para nuestros empresarios. Una manera de entrar a los mercados internacionales es a través de nuestro mercado natural. Entonces, eso es como cuando, no sé, yo importo, me da por importar tecnología, celulares de Estados Unidos y yo lo primero que hago es acercarme a mi mercado natural, a mi familia, a mis amigos. En este caso, el ejemplo que yo les doy es muy similar. Acerquémonos a estas empresas que ya están presentes en Colombia, en Perú, en Chile, en México, que estas empresas pueden ser puerta de entrada a estos mercados. Algunas son grandes compañías y pueden ser esas empresas ancla que yo mencionaba hace un momento. Y aquí están los sectores que hoy por hoy Colombia tiene con gran presencia en Perú. En el caso peruano en Colombia, bueno, tenemos más de 200 empresas colombianas en Perú, aquí hay cerca de unas 30, 35 empresas peruanas, grandes todas ellas, compañías muy importantes en sector de alimentos, en banca, en cosméticos, en minería, en ingeniería, en bebidas, en gastronomía. Bueno, la reciente llegada de Primax a Colombia, Primax para quien no lo sabía, seguramente han empezado a ver esas bombas de gasolina por carretera, pues Primax es peruano. Owen Holding Group, que es una empresa peruana, un holding peruano que está en Barranquilla, una inversión de $100 millones en zona franca en Barranquilla, produciendo precisamente envase etiquetas flexibles, envase flexible y rígido para varios sectores. Bueno, el Grupo Gloria, ni qué decir, ya cerca de 8 años, también con más de $100 millones de inversiones en Colombia, Licor, bueno, Jambal, Bercor, este tipo de marcas. A veces los empresarios o nosotros no sabemos que este tipo de marcas en cosméticos son peruanos. Entonces, otra particularidad que tienen las empresas peruanas es que son muy grandes y tienen presencia casi que mundial algunas de ellas. Entonces, eso también es importante. Ahí están los sectores en los que se pueden encontrar oportunidades. Y ya para terminar y dar paso a preguntas, pues tenemos algunos retos y algunas oportunidades que las hemos venido mencionando a lo largo de esta horita y cuarto de charla. Y bueno, primero está en que debemos suscribir acuerdos comerciales entre bloques, es decir, entre Alianza Pacífico-Mercosur, Alianza Pacífico-Unión Europea, Alianza Pacífico, diferentes, digamos, estos bloques que ya mencionábamos en Asia y obviamente entre Alianza Pacífico y terceros países. Es una tarea pendiente, de eso se viene hablando en los diferentes encuentros que se han desarrollado para dar seguimiento a lo que está pasando en el bloque. Pero está la tarea pendiente. Ojalá dentro de poco comencemos. ¿Qué es lo positivo? Que ya hemos empezado a participar como bloque en ferias. Entonces ya nos hemos ido a ferias en Alemania, en España, algunas en Asia y hemos armado stands como Alianza Pacífico y hemos vinculado empresas de los 4 países como expositoras. Entonces ya se están haciendo algunos esfuerzos importantes. Falta muchísimo más. De verdad que tenemos que hacerlo todavía muchísimo más frecuente y de manera más fuerte, pero se puede, digamos que ya se están dando esos pasos. Obviamente, yo mencionaba hace un momento el tema de origen acumulativo, es otra tarea pendiente. En el caso de Estados Unidos, pues tenemos que ponernos el sombrero y la bata y ir allá y negociar y golpear. Venga, señores de Estados Unidos, denos la oportunidad de negociar
origen y reconózcanos origen a nivel de Alianza Pacífico para poder como bloque aprovechar oportunidades. Ahí se vendrían encadenamientos productivos muy interesantes. Tenemos que desarrollar una logística competitiva, eso ya nos lo han dicho en todos los foros de Analdex, siempre un tema importante es la logística, eso lo sabemos de memoria, pero el desarrollo de esa multimodalidad va a ser importante para el aprovechamiento de las cadenas de valor. Debemos tener un enfoque en la pequeña y mediana empresa. A veces nuestros enfoques van dirigidos a las grandes empresas, pero nuestras micro, pequeñas y medianas empresas se quedan por allí. A veces no encuentran el apoyo que se requiere, les es difícil llegar, entonces ahí es importante el trabajo de entidades como las cámaras de comercio, obviamente nosotros también como cámaras binacionales, las entidades de promoción, en establecer programas de apoyo a nuestros micro, pequeños y medianos, pero reales, o sea, programas reales de apoyo, que eso es algo que, por ejemplo, yo aplaudo muchísimo en Perú, y es ese trabajo que se ha desarrollado con esos micro y pequeños empresarios de varios sectores potenciales para ellos. No olvidemos que más del 90% de nuestro aparato productivo es micro y pequeña empresa, entonces hacia ellos debe estar. Y lo mencionábamos hace un momento, trabajar en esas empresas ancla que nos permita apalancarnos en ellas y digamos, en ese trabajo que ellos ya han hecho de apertura comercial para que precisamente esos micros y pequeños puedan llegar de una manera más directa. Ser más agresivos en la negociación de requisitos fitosanitarios a nivel alianza, porque inclusive entre la alianza todavía no se reconoce. Si yo voy a exportar un cosmético a Perú, me toca hacer el trámite o al importador allá tiene que hacer el trámite ante la autoridad pertinente, ante el DIGEMIR. Entonces, debemos empezar por eso, por reconocernos a nivel de la alianza esos beneficios, por ejemplo, en conceptos o requisitos de tipo sanitario, que si yo tengo un registro sanitario aquí en Colombia, pues ese mismo me sirva para Perú, para México y para Chile, y no tenga que ponerme o el importador allá ponerse a hacer el proceso de homologación y demás. Eso es algo que debemos hacer y tenemos que hacerlo también con terceros países, como lo mencionaba yo a través de los agregados agrícolas que tienen Perú y Chile, y que precisamente una de las grandes tareas es ir a negociar esas barreras de tipo sanitario. Debemos, México, Colombia, Chile, Perú no tanto, son fuertes en el desarrollo de mecanismos de promoción como zonas francas, las zonas económicas especiales, las comercializadoras internacionales. Ahí hay un potencial para nuestros países de aprovechar todavía más estos mecanismos de promoción, toda esa infraestructura que se da, por ejemplo, para aprovechar ese régimen tributario especial que tienen estas zonas y cómo desde allí producir y demás para ser competitivos hacia mercados externos. Y bueno, debemos estimular la creación de cadenas de valor a nivel Alianza Pacífico. Hoy por hoy crear espacios comerciales online, el tema presencial por este año, por ejemplo, pues lo vemos muy difícil, que podamos viajar a México, que podamos ir a Perú, que podamos ir a Chile, mucho menos de repente pues ir a Asia y demás. Muy seguramente pasará un buen tiempo este año, una buena parte del próximo para recuperar esa confianza. Entonces debemos crear esos espacios de orden comercial vía online. No podemos parar los procesos de negociación, amigos empresarios. Nosotros estamos, por ejemplo, desarrollando ahorita el 12 de junio una rueda de negocios virtual entre las cámaras china, panameña, chilena, española y peruana. Estos 5 cámaras binacionales nos hemos unido para crear un espacio de networking empresarial virtual a través de una plataforma que hemos alquilado para el tema y vamos a facilitar ese contacto entre empresas de estos países con empresarios colombianos de manera que sigamos trabajando en esa generación y ese aprovechamiento de oportunidades comerciales. Con esto termino. Espero que pues, la información haya sido de utilidad. Realmente pues, el espacio, el tiempo a veces es corto para vincular o meter muchos más sectores, pero bueno, queda el ejercicio. Sabemos que tenemos una tarea pendiente por desarrollar, pero lo importante era ver un poco en qué estamos en la Alianza Pacífico, en cómo vamos en ese aprovechamiento, en qué están las cadenas regionales o globales de valor, que realmente sí se viene hablando, se vienen desarrollando, pero falta todavía muchísimo trabajo de parte de nuestras empresas, de nosotros como entidades de promoción y demás para llevar a la realidad estos ejercicios. Muchísimas gracias y bueno, quedo pues abierto a preguntas, Nelly, si las hay.
Bueno, Luis Alfonso, no, muchísimas gracias. La verdad es que la contextualización y la presentación que nos ha hecho es lo que estábamos buscando como Cámara a nivel empresarial y es dar a conocer, como usted lo mencionaba, cuáles son las oportunidades que tenemos en uno de los acuerdos más estratégicos e importantes que se tienen firmados y con las oportunidades que tenemos como Caldas en los sectores estratégicos que tenemos, cómo nos podemos apalancar y podemos buscar empresas anclas con las cuales Sí. podamos desarrollar esas estrategias y poder llegar a mercados internacionales. Ujú. Entonces, señores empresarios, queremos dar la apertura. Si tienen preguntas, quieren que Luis Alfonso les aclare algo más, que les comparta algo más. No me vayan a dar muy duro, por favor. Todos están muy calladitos, Sí, sí, sí. Están tímidos. están tímidos. O están tímidos o quiere decir que la información que les hemos compartido A ver, creo que en el les chat aclaró. Camilo Becerra dice yo tengo una. Entonces, si quiere Camilo abrir su micrófono y Así hacerla. es. Camilo. Camilo, ¿puede activar su micrófono? Que no lo deja. Entonces, haznos las preguntas por escrito, por favor, y aquí la leemos. Señor Luis Alfonso, ¿puede activar su micrófono? A mí me escucha, ¿cierto, Nelly? Sí. Sí, señor. Ah, ok. Sí. Bueno, me gusta que no hayan preguntas porque eso quiere decir que todo quedó claro. No, pero sí Bueno, tenemos a Camilo y al si señor quieres, Luis Camilo, hazla Alfonso. por escrito. Ah, bueno, dice él, ¿qué facilidades se tienen para crear empresas en otros países de la Alianza Pacífico? Bueno, te voy a hablar para el caso puntual de Perú, que obviamente es la información que manejo y tengo a la mano. Es muy sencillo, digamos, en Perú tú puedes crear empresa en 10 días. Ah, a través de la cámara tú puedes crear empresa, obviamente siguiendo todos los requisitos y protocolos necesarios de manera legal, sin saltarnos nada. En 10 días podemos estar creando una filial nueva. Si hablamos de una sucursal, yo quiero llevar una sucursal de mi empresa al Perú, sí va a tomar un poco más de tiempo, podemos estar hablando de aproximadamente un mes, porque bueno, ya implica unos trámites adicionales, como es el tema del apostillaje, porque pues yo tengo que enviar la documentación base de mi compañía aquí para efectos, para efectos del desarrollo del trámite allá. Eh, es más o menos así, estaríamos hablando, si habláramos de un promedio, estaríamos hablando de unos 20 a 30 días para la constitución de empresa en el Perú. Nosotros a través de nuestra página www.colperú.com, ustedes pueden ingresar y en la página inicial, al final de la página, van a encontrar la guía para hacer negocios en Perú. Y en esa guía ustedes la pueden descargar, esa está completamente habilitada, ¿no? La pueden descargar y van a encontrar información de tipo tributario, laboral, legal y obviamente de trámites para la constitución de empresas. Pero no es nada complicado. En el caso peruano se necesita el acompañamiento de una firma de abogados. Digamos que en Perú la constitución de empresas no se hace ante la Cámara de Comercio. Allí se lleva a cabo entre más entidades. Ahí interviene la SUNAT, que es la DIAN peruana, interviene la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que es como la que hace las veces de Cámara de Comercio, y obviamente como pues hay que hacer un proceso de protocolo notarial, pues también está el tema de notaría, así como hace algunos años era indispensable para Colombia, en Perú sí sigue siendo necesario hacer ese trámite notarial, para que lo tengan presente. ¿Qué más nos está preguntando?
No veo más preguntas. Luis Alfonso, es que el señor Luis Alfonso Estrada quiere hacer una pregunta, pero no Yo vemos pensé el que por me qué. decía Luis Alfonso y yo no, pues yo tengo el micrófono habilitado. Tengo un tocayo en el grupo. Señor Luis Alfonso, ¿ya? Me dice que nada el micrófono. Espera. Bueno, señor Luis Alfonso, podemos hacer algo entonces. Si usted no lo permite, me escribe a mi correo, nos hace la consulta, nosotros se la escribimos a Luis Alfonso Chala y se la aclaramos por correo electrónico. Sí, exactamente. Para que podamos hacerlo. Igual si alguno de ustedes, nuestros asistentes, tiene una inquietud adicional, quiere hacer alguna pregunta, lo podemos manejar de esa manera. Me escriben a mi correo electrónico, elevamos las consultas a Luis Alfonso Chala, él nos las resuelve y al correo electrónico le llegará. Señor. ¿No quieres comer ya? Vamos pues. Aló. Mori, quiero preguntarte si esto lo guardamos ahí. Sí, pues que metí mucho cosas ahorita. A alguien se le activó el micrófono. Entonces, si no tenemos más y no nos escriben las preguntas en el chat, a todos nuestros asistentes les damos las gracias. Finalizando el día, les estaremos enviando a su correo electrónico la presentación e igualmente el enlace para que puedan ver el video de la misma. Muchas gracias, les deseamos un feliz día y que estén muy bien. Buen fin de semana. Gracias, Luis Alfonso. Gracias a la Cámara de Comercio por siempre estar atenta a nuestros requerimientos y gracias por lo que hoy nos ha compartido, la información que nos ha brindado y las oportunidades que nos ha mencionado frente a las que tenemos no solo con Perú, sino en la alianza y lo que pueden generar nuestros empresarios en el marco de las cadenas globales regionales de valor. Muchísimas gracias y feliz día. Muchas gracias, Nelly, de verdad. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a Camilo, a Gloria Murcia, a Agustín Isa, a Cristian Camilo. Veo a la doctora Beatriz Ponce, afiliada a nuestra abogada peruana conectada. Muchas gracias por estar allí presentes. Andrés Salazar, Camilo Becerra, Claudia. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado presentes. Y bueno, ya saben que a través de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y obviamente nosotros como Cámara Colombo-Peruana estamos para apoyarlos en lo que necesiten con Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día a todos. Chao.